Despedida de los santos del Van Butler, 11 de septiembre, beato Juan Gabriel Perboyre, mártir. No obstante que Juan Gabriel Perboyre fue el primer misionero cristiano en China que alcanzó la gloria de la beatificación. No fue, por cierto, el primer mártir en aquel país. En realidad, desde principios del siglo XVII, cuando se restablecieron las misiones en China, solo hubo periodos relativamente cortos en los que estuvieron libres de peligro los cristianos. A fines del siglo XVIII se desató una feroz persecución que continuó esporádicamente hasta después de la muerte del padre Berboyer. En 1840, numerosísimos fueron los cristianos que dieron su vida por la fe en aquellos periodos. Juan Gabriel nació en 1802 y a la edad de 15 años escuchó un sermón que encendió sus anhelos de ir a predicar a los herejes. No tardó en ingresar a la Congregación de las Misiones y fue ordenado sacerdote en 1826. Al principio, su deseo de llevar el Evangelio a tierras lejanas tuvo que ceder ante los requerimientos de la obediencia religiosa. Hizo brillantemente su curso de teología y por lo tanto, después de su ordenación, fue nombrado profesor del seminario de Saint-Flour. 2 años más tarde fue rector del Petit Seminaire en el mismo lugar. Su capacidad se puso de manifiesto en aquel cargo y en 1832 fue enviado a París como subdirector del noviciado general de su congregación. A intervalos desde que hizo sus votos 12 años antes, había pedido que le enviasen a China, de donde llegaban noticias sobre los sufrimientos y el heroísmo de los cristianos perseguidos, pero solo en 1835 se le concedió la autorización para partir. Aquel mismo año llegó a Macao y enseguida se le obligó a tomar clases de chino. Demostró tanta habilidad para aprenderlo que, al cabo de 4 meses, ya hablaba el complicado idioma y fue nombrado para la misión de Honan. En vísperas de partir, escribió a sus hermanos en París en estos términos: Si me vierais ahora con mi atuendo chino, tendráis la ocasión de contemplar un espectáculo curioso. Tengo la cabeza rapada, una larga trenza en la coronilla y bigotes que se estremecen cuando tartamudeo mi nueva lengua y se ensucian cuando como con los palitos de bambú. Dicen que mi aire de chino no es del todo malo. Esta es una manera de comenzar a hacer por uno mismo las cosas que debemos hacer por los demás. Dios quiera que podamos así ganarlos a todos para Jesucristo. En China los lazaristas habían organizado un sistema para rescatar a los niños abandonados que tanto han abundado siempre en aquel país sobrepoblado, a fin de salvarlos de la muerte y educarlos luego en la fe de Cristo. El padre Juan Gabriel participó activamente en aquel trabajo y dedicaba la mayor parte de su tiempo a la instrucción de aquellos niños, a los que entretenía con el relato de divertidas historias a las que el idioma chino les daba un sabor especial. Luego de pasar 2 años en Hunan, fue transferido a Hubei, donde poco después, en septiembre de 1839, hubo un estallido inesperado, repentino, violento e inexplicable de la persecución. Los misioneros se apresuraron a ocultarse, pero un neófito traicionó al padre Berboyre, quien fue aprehendido, encadenado y llevado ante innumerables funcionarios, cada uno de los cuales le interrogaba y le enviaba a otro, y así sucesivamente. Por fin llegó a las manos del gobernador y los mandarines de Wuchanfu. Estos le exigieron que revelara el sitio donde se escondían sus compañeros y que pisoteara la cruz, si quería salvar la vida. Por supuesto que se negó a hacer ambas cosas y empezó su pasión. Los sufrimientos que debió soportar el padre Juan Gabriel fueron increíbles en el sentido literal de la palabra. En 20 ocasiones fue arrastrado entre sus jueces y otras tantas se trató de obligarle con feroces tormentos a la denuncia y al sacrilegio. Las torturas se multiplicaban al negarse el mártir. Es famoso el ingenio de los chinos para inventar nuevos modos de infligir el dolor físico, y podemos afirmar que el padre Berboyre sufrió tormentos de tan refinada crueldad que, junto a ellos, los que han inventado los hagiógrafos para los mártires de las Dai persecuciones parecen vulgares y benignos. Se le marcaron en el rostro 4 caracteres chinos que decían: Maestro de una falsa religión. Un sacerdote chino que sobornó a los carceleros para entrar a la prisión dijo que el cuerpo del padre Juan Gabriel era una masa informe de llagas y heridas, abiertas hasta mostrar los huesos en algunos sitios. El 11 de septiembre de 1840, casi un año después de su captura, el beato Juan Gabriel Berboyre, descalzo y con unos calzones desgarrados bajo la roja camisola de los condenados,
fue estrangulado junto con otros 5 criminales comunes. Se le enterró al lado de otro mártir lazarista, el padre Francisco Regisclet, quien también sería beatificado. En China se celebra la fiesta del Beato Juan Gabriel el 7 de noviembre, la fecha más próxima a la de su beatificación en 1889. El asesinato de Juan Gabriel Verboire dio al gobierno británico la ocasión para insistir sobre el cumplimiento a una cláusula del Tratado de Nankín, firmado en 1842, donde se acuerda que las autoridades chinas no debían ocuparse de procesar y castigar a un misionero extranjero que fuese detenido, sino entregarlo al cónsul de la nación a que perteneciera el reo, en la ciudad más próxima al lugar de la captura.